Hemos estado hablando acerca de la situación espiritual de Israel en estas últimas semanas y prácticamente yo creo que seguiremos hablando por el hecho de que nuestro calendario de lectura pues así nos va marcando. Hoy vamos a basarnos en Isaías capítulo 63 en adelante. Y recordemos que es un profeta que estuvo predicando, su ministerio fue a partir de 4 reyes, ya los hemos mencionado con anterioridad, y prácticamente ya estamos en los últimos capítulos del libro de Isaías. El libro de Isaías tiene 66 capítulos y bueno, prácticamente abordaremos esta mañana acerca del capítulo 63 en adelante. Prácticamente el ministerio de Isaías ya está concluyendo, pero nos ayuda un poco lo que hemos visto previamente para nosotros entender qué situación espiritual estaba el pueblo de Israel. Recordemos que realmente el pueblo de Israel no ha estado muy bien o prácticamente nada bien delante de nuestro Dios, ¿sí? Y Dios ha tenido que trabajar mucho con el pueblo de Israel. Ya para este capítulo, y en el caso del reino del norte, el reino de Israel, capital Samaria, ya fueron expatriados, fueron llevados por los asirios. ¿A dónde? A donde ellos quisieran. ¿Sí? Y parte de estos últimos capítulos, también Dios está preparando o advirtiendo al reino del sur, Judá, capital Jerusalén, que también van a ser atacados y expatriados por los babilonios. Entonces, prácticamente ese es el contexto de la nación del pueblo elegido por Dios. Bueno, en Isaías capítulo 63, versículos del 7 al 9, vamos a leerlo y dice de la siguiente manera: hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia. Él dijo: ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. ¿Quién está diciendo esto? Si nosotros regresamos eh, desde el capítulo, desde el capítulo 62, ¿sí? Capítulo 62, versículo 1, dice lo siguiente: debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. ¿Quién está haciendo esta oración o de quiénes son estas palabras que acabamos de mencionar? Del profeta Isaías. ¿Sí? No es Dios, sino es Isaías el que está hablando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Isaías desde el versículo 7? Hablaré del amor inagotable del Señor. Ahora, ya hemos dicho en la pequeña introducción que hice, todo lo que le ha pasado prácticamente, y ya lo sabemos porque ya lo hemos visto en clases pasadas, cómo estaba el pueblo de Israel. Y el mismo Isaías está diciendo: hablaré del amor inagotable del Señor. Y si nosotros recordamos después de Josué, cuando comenzó la época de los jueces, ¿cómo era? El pueblo de Israel era sometido, mandaba un liberador, ¿sí? Porque escuchaba el clamor de su pueblo, otra vez los liberaba, se olvidaban de Dios, se alejaban de Dios, otra vez Dios permitía que los volvieran a atacar y era un círculo vicioso
que el pueblo de Israel vivía. Llegaron la época de los reyes y no cambió el pueblo de Israel. Era completamente de esa forma. Cuando estaban siendo asediados por una nación, se entristecían y buscaban a Dios. Dios los liberaba, estaban bien aparentemente delante de Dios y ellos se volvían a olvidar otra vez de Dios. Por eso es de que Isaías hace alusión al amor inagotable del Señor. ¿Por qué? Porque Dios siempre se mostró con amor con Israel. ¿Cuántas veces Dios le habrá dado la oportunidad a Israel de volverse a Él? Infinidad de veces. ¿Sí? ¿Por qué será? Porque Dios ama a Israel. ¿Sí? Algo que debemos de entender y ver en las Escrituras es de que el pueblo de Israel siempre va a ser la nación escogida para Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Si dijéramos, ¿cuál es la nación más poderosa sobre la faz de la tierra? Israel, no Estados Unidos, no Rusia, no nada. Si el pueblo de Israel hoy en la actualidad estuviese completamente bien delante de Dios, cualquier nación que quisiera enfrentar a Israel, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a ganar? Israel, por mucho. ¿Sí? Entonces, ese gran amor que Dios tiene para su pueblo lo mostró. Versículo 8 dice, Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Algo que plasma aquí el profeta Isaías eh, es como ver a Dios como una persona completamente inocente, ¿sí? Que le hacen algo, se acercan, le dicen, ya, perdóname. Bueno, que ya, te perdono. Pasa tiempo, otra vez se la vuelven a hacer. Oye, sí, yo sé que te fallé, perdóname. ¿Qué dice Dios? Otra vez. Dios habrá sabido en su carácter de Dios, en sus atributos de Dios, sabía que el pueblo de Israel iba a estar fallando y fallando y fallando y fallando. Claro que sí. Pero entonces uno diría, pero ¿por qué Dios perdona y perdona y perdona y perdona? Pero también debemos de entender que a Dios siendo eterno, no estando sometido al tiempo ni a sus emociones, también aún así Dios disfruta cada momento de su vida. ¿A qué me refiero? Si en ese momento el pueblo de Israel le estaba pidiendo perdón a Dios, si en ese momento Dios, sabiendo que el pueblo de Israel lo iba a traicionar más adelante, pero en ese momento estaba con su pueblo y se estaba apegando a lo que le emocionó espiritualmente su pueblo estaba viviendo, que se estaban acercando a Dios y le estaban diciendo, perdónanos Dios, él que decía, te perdono. ¿Sí? Y como esta persona inocente pareciera ser, como dice el profeta Isaías, dice, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Y cada vez que el pueblo de Israel volvía a fallar para con Dios y otra vez venía una nación para atacarles, él decía nuevamente, no volverán a traicionarme, y decía, y se convirtió otra vez en su Salvador. Sí. También se puede decir que esto es tanto ese conflicto que tenía tanto el pueblo de Israel con Dios fue durante muchos siglos, ¿no? O sea, el pueblo de Israel no siempre eran las mismas personas, tal vez eran de sus padres y sus padres les enseñaban cosas que no eran y estos se arrepentían y Dios sabía que ellos se arrepentían y, no, y los perdonaba después la siguiente generación y así, ¿no? Así es, así es. De hecho, lo que vimos hoy en la escuela dominical acerca con Esdras y Nehemías, o sea, ellos al escudriñar e irse más a profundidad de la Biblia, ¿qué encontraron? Que el pueblo de Israel no había hecho una celebración acerca de ir y vivir en la fiesta de las cabañas, ¿sí? O las enramadas,
como es mencionada. ¿Y qué hicieron ellos? Se sometieron a la Biblia, hasta lloraron. ¿Por qué? Porque leyeron precisamente todo lo que habían hecho. ¿Y qué les decía Esdras y Nehemías? Ya dejen de llorar. Es un día de fiesta y tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Sí? Y ahí Dios, ¿qué es lo que veía? Otra vez, decía otra vez, no volverán a traicionarme. Y se convirtió nuevamente en su Salvador. ¿Sí? Algo que el pueblo de Israel siempre marcaba, pareciera ser, como lo comentaban, es de que salía una generación, creían, se ponían a cuentas con Dios y todo muy bien. Moría esa generación, salía una nueva generación, a lo mejor no conducida bien, ¿sí? Porque muchas veces los reyes o los que estaban al mando sí tenía mucho que ver porque inducían al pueblo al mal, ¿sí? Entonces, esa nueva generación se olvidaba otra vez de Dios y otra vez volvían a caer. Y otra vez es un círculo vicioso que el pueblo de Israel siempre vivió con su Dios. Y Dios siempre se convertía en su Salvador. ¿Sí? Versículo 9 dice, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y eso a veces no nos podemos, ¿cómo decirlo? A veces inclusive hasta dentro del cristianismo podemos ser tan religiosos que igual hasta cuando oramos, eh, eh, nuestras oraciones no son tan para hablar a Dios, sino hasta caemos como un chiste que le dicen a los católicos y líbranos del mal amén. Hasta hacen ese memo. ¿Y quién es el mal amén? O sea, por simple rezo, por simple fraseología, o sea, se queda así, ¿sí? O igual cuando a los niños, o sea, yo he escuchado, a ver, que nos guíe en oración Juanito o Pedrito, y empieza Juanito, Pedrito, y Dios mío, amén. O sea, esa oración así como ametralladora, y yo digo, a ver, espérate, o sea, tú cuando hablas con una persona normalmente no hablas así de rapidito y ya, inclusive hasta gente maleducada, por decirlo así, hasta atrás piensa que ya está escuchando al que está guiando la oración y amén, o sea, ya casi está haciendo, ya cállate, ya di amén y ya vamos a comer o ya vamos a hacer esta otra situación. Entonces, y ahí ¿qué es lo que está pasando? Se le quita la personalidad a Dios. Y cuando se le quita la personalidad a Dios, es en otras palabras, estás diciendo que Dios no es una persona. Cuando nosotros somos imagen y semejanza de Dios, sí, somos una persona, ¿sí? Pero ¿quién es la persona original? ¿Yo o Dios? Dios. Entonces, de la misma forma, por eso nosotros no rezamos, ¿sí? Por eso de la misma forma en cual puedo hablar yo con él, con ella, con aquel, con mis vecinos, con quien sea, así, claro, tranquilo, despacio, para que me pueda ayudar a entender, de esa misma forma hay que hablar con Dios. ¿Sí me explico? Inclusive, sí, analizando más en la forma que muchas veces oramos, a veces hasta con mis hijos digo, es que a veces ya parece que en Cristo Jesús, amén. O en el nombre de Jesús, amén. Y así, ¿no? Y hasta esa parte a veces hasta le decimos, caemos como el del mal amén, ¿sí? Tristemente. Y eso no debe de ser. Porque entonces, así desde el principio de mi oración, tengo que entender que el que realmente me estoy dirigiendo es a una persona y esa persona es Dios. ¿Sí? Imagínense, o sea, yo puedo estar orando, imagínense a Dios y así con esa petición bien rápida o inconsciente o inclusive, fíjate, somos tan religiosos que inclusive este, vamos a hacer oración por el inicio de un estudio, por así. Hermano, ¿puede orar por el estudio? Vamos a iniciar, ¿sí? Hermano, pues Dios mío, te damos gracias por estos alimentos que tú nos das.
Y ya, y termina, hermano. Hermano, ¿y a qué horas oró por el estudio? Sí, acabo de... No, oró por los alimentos, hermano. Sí, porque normalmente se ora por los alimentos y a veces se tiene por casi un costumbre, pareciera ser un rezo, ¿sí? Acerca esa oración y tristemente no lo hacemos. Entonces, yo muy personalmente he tratado de cambiar mi vocabulario y ser más consciente de lo que hago en mis oraciones y sobre todo cómo las termino, ¿sí? Aunque la Biblia diga que en el nombre de Jesús siempre pidamos todo en Él, ¿sí? Y siempre lo vamos a seguir haciendo, pero esa forma de pedirlo en el nombre de Jesús, creo que lo podemos hacer de diferentes formas cada vez que oremos y que no caigamos en ese cliché o en esa jerga cristiana en nuestro vocabulario y que hagamos de nuestras oraciones honestas y de necesidad en meros rezos. ¿Sí me expliqué? Entonces, y eso, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque así como cuando, versículo 9, cuando ellos sufrían, dice, Él también sufrió. Hay una identificación de Dios para con su pueblo sufriente. Él sufría cuando su pueblo sufría. Ahora, si nosotros, siendo hijos de Dios, ¿sí? Siendo la nación santa espiritual. Ahora, si hacemos, bueno, como en 2 clases vamos a hacer esa diferencia en la escuela dominical, en cuanto a Israel y lo que es la iglesia, nosotros somos esa nación espiritual y el pueblo de Israel esa nación física, nacional. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, nosotros teniendo siendo parte de la familia de Dios, esa nación santa espiritual, si nosotros llegamos a tener esos problemas, como lo hemos manifestado en nuestras peticiones y acciones de gracias, parte de nuestro culto, ¿sí? Él también se duele. Él también se identifica con nosotros, ¿sí me explico? Entonces debemos de entender que Dios en ningún momento está alejado de nosotros. Él está siempre presente. Más adelante dice, y se convirtió en Salvador, dice, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo, y fíjense, a lo largo de los años. Cuando el profeta Isaías escribió estas palabras y al decir y a lo largo de los años, nosotros sabemos que se está refiriendo a todo desde el inicio, precisamente desde Abraham, desde cómo lo sacó de Egipto hasta cómo estaba en la actualidad Isaías con el pueblo de Israel. En todo momento Dios estuvo con ellos. Dice, y él personalmente los rescató. ¿Sí? En el Nuevo Testamento entendemos que cuando sacó Dios al pueblo de Egipto, ¿quién era el que los alumbraba y les daba calor en la noche? Jesús. Sí, y durante el día, ¿quién los cubría del sol fuerte? Mismo, mismo Dios. ¿Sí me explico? Él personalmente estuvo ahí. De hecho, ¿quién los alimentaba? Aunque Jesucristo dice, yo soy el pan del cielo, ¿sí? Eso que nadie nunca había visto, Dios también les alimentaba a través del maná. Entonces, todo eso, Dios personalmente. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Ahora, ¿por qué nosotros somos cristianos? ¿Por qué nosotros hemos recibido el amor de Dios? Porque Él personalmente vino y se entregó por nosotros. ¿Sí? Dios mismo envía a su Hijo para que nosotros creyendo en Él, ¿sí? Tengamos vida eterna, ¿sí? Y no vengamos a condenación, sino que pasemos de muerte a vida, porque Dios mismo se hizo hombre, Dios mismo derramó su sangre por nosotros. Entonces, lo mismo que Dios hacía en el Antiguo Testamento es lo mismo que ahora Dios hizo en el Nuevo Testamento
y trascendió, porque después de 2000 años de que Jesús vino, Dios sigue salvando a las personas. ¿De qué forma? Él mismo. Y se conduele con cada persona que se acerca a Él. Dice, en su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Pero siempre pasa algo triste. Esto, de cierta forma, Isaías lo habló de una forma general. Habló acerca del amor y de la provisión de Dios con base a su amor. Versículo 10 dice lo siguiente: pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Tristemente, Isaías reconoce la situación espiritual de su pueblo, reconoce los pecados que su pueblo a lo largo de la historia cometió en contra de Dios. Y el mismo Isaías en el versículo 10 del capítulo 63 dice, pero ellos se rebelaron en contra de él. ¿En contra de quién? En contra de Dios. Fueron hijos rebeldes, así como dicen otras porciones de la Biblia. Simplemente no. Como padres, cuando nosotros le damos una instrucción a nuestros hijos o le decimos, a ver, hijo, pues haz esto, pues no quiero y que no sé qué, y voy a hacer esto y empieza a hacer su berrinche y todo. ¿Qué está haciendo? Está siendo rebelde, está llevando la contra, ¿sí? Estaba siendo rebelde el pueblo de Israel. Dice, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron su santo espíritu. Algo que también tenemos que notar es de que Dios es que un ser emocional, ¿sí? Y por ser Dios emocional, siempre, cada vez que su pueblo Israel era rebelde, él también se sentía mal emocionalmente. Si vimos con anterioridad que decía, y él también sufría. Cuando veía a su pueblo que sufría, él también sufría. Y cuando dice, y entristecieron su Santo Espíritu, sabemos, palabras al revés, el Espíritu Santo también se contrictó, porque el Espíritu Santo también es Dios. ¿Sí? Entonces, así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. En otras palabras, Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Y aunque el pueblo de Israel veía a Dios como su enemigo, Dios no lo vio así. Dios siempre vio al pueblo de Israel como su hijo desobediente, al cual por su amor y por el amor que tiene a su pueblo, dice, los tengo que disciplinar. Muy parecido a lo que muchos de los hijos en la actualidad o a través del tiempo, ¿qué es lo que han dicho los padres? Es que pareces más mi enemigo. ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Por qué me dices que no a esto y todo? Cuando nosotros como padre les estamos dando consejo para que tengan unas vidas rectas, para que pasen menos problemas en su vida, para que puedan enfrentar mejor la vida que es complicada, ¿sí? ¿Y tú por qué te metes? Pareces más mi enemigo. Ya déjame. Eso es lo que ven los hijos hacia los padres. Y eso es en parte lo que el pueblo de Israel veía hacia Dios como su enemigo. Versículo 11 dice lo siguiente. Entonces recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron, ¿dónde está él, el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés
levantó su mano, el que dividió el mar delante de ellos y se hizo famoso para siempre? ¿Dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar? ¿Sí? Eran como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar. Al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. El pueblo o Isaías aquí a través de estas palabras prácticamente está pidiéndole a Dios que recuerde cómo rescató a su pueblo. Señor, acuérdate. Señor, acuérdate de lo que tú hiciste. ¿Sí? Pero tristemente, del versículo 15 en adelante, el pueblo de Israel se muestra con un sentimiento chantajista y culpando a Dios por el cómo son ellos. Dice lo siguiente, versículo 15. El Señor mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar. ¿Dónde está la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? Imagínense. Ahora como que cambia la emoción en el capítulo, como que cambia el sentido y ahora el profeta Isaías, a nombre del pueblo de Israel, le está diciendo, Señor, recuerda todo, cómo nos consideras, somos tu pueblo, somos tu nación, cómo nos protegiste, cómo nos cuidaste, cómo tú mismo nos salvaste. Y ahora, Señor, en esta situación en la que estamos, porque estaba una situación muy mal el pueblo de Israel, chantajistamente le está diciendo, Señor, mira desde el cielo, y le hace la pregunta, ¿dónde está la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Sí se dan cuenta cómo Isaías, representando al pueblo de Israel, está de una forma chantajeando espiritual, emocionalmente a Dios? Señor, sí, casi, casi, si tú realmente, si dices que nos quieres, si dices que nos amas, pues ¿dónde está tu pasión? Demuéstranelos, vuélvenos a salvar. ¿Sí me explico? El pueblo de Israel empezó a ser chantajista. Versículo 16 dice, ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? Y fíjense qué es lo que dice después. ¿Por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Entonces ahora resulta que el culpable es ¿quién? Dios y no el pueblo de Israel. ¿Sí? Y no sé si ustedes han visto algo en las personas y muchas veces las personas en la actualidad, ¿qué es lo que hacen? Le echan la culpa a Dios de las consecuencias de lo que están viviendo. ¿Sí? Pero Señor, ¿por qué pasa esto? O Señor, ¿por qué me hiciste así? O Señor, ¿por qué? Pero normalmente es la consecuencia de sus propios pecados. ¿Sí? En la semana veíamos un TikTok, no voy a usar la palabra que usaron, pero está un niño ahí haciendo tarea, así haciendo tarea, y yo creo que su mamá lo obligó a que hiciera la tarea y la mamá lo grabó y está así el niño haciendo la tarea y de repente yo creo que se desespera y dice, y empieza a hacer berrinche y dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me hizo así Dios? Y dice, ¿cómo que por qué te hizo así Dios? Así, bueno, dice, flojo. Bueno, usa otra palabra. Dice, así flojo. Y ya se corta, ¿no? Pero así, o sea, lamentablemente mucha gente le echa la culpa de Dios de cómo es. Y eso no puede ser. No podemos chantajear a Dios y echarle la culpa. Pues yo soy así porque tú me hiciste así. No, 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 no. Como dirían por ahí, ¿con Dios chantajitos de esa forma? No. Dios sabe y conoce perfectamente cuál es la situación. ¿Sí? Entonces, aquí el pueblo de Israel dice, Señor, tú
Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob y nos desearon. Tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que te dejáramos de temer? Regresa. Y después dice, y ahora exigen, regresa y ayúdanos porque somos tus siervos, las tribus que son tu posesión más preciada. Por poco tiempo tu pueblo santo poseyó tu lugar santo y ahora nuestros enemigos lo han destruido. Versículo 19. Algunas veces parece como si nunca tuviéramos pertenecido. Es como si nunca hubiésemos sido conocidos como tu pueblo. En otras palabras, como que es demasiada desfachatez del pueblo de Israel a través del profeta Isaías reclamándole a Dios. Señor, ¿por qué soy así? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué realmente no nos amabas? ¿Qué realmente no dijiste que me ibas a proteger? ¿Qué realmente no dijiste que ibas a estar siempre conmigo? ¿Sí? Haciendo chantajes emocionales para con Dios. ¿Dudas? Preguntas, comentarios, reclamaciones. Vamos a saltar capítulo 64, versículo del 8 en adelante. Dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Seguimos con los chantajes emocionales. Dice, y a pesar de todo, oh Señor, porque cuando dice aquí, somos el barro y tú el alfarero, ¿qué está diciendo? Si somos así es porque tú nos formaste, tú nos estás dando forma, nos estás dando altura, nos estás dando anchura, nos estás dando figura a lo que a lo que somos nosotros. Dice, a pesar de todo eso, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Por tu mano, no te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. Tus ciudades santas están destruidas. Sión es un desierto. Sí, Jerusalén no es más que una ruina desolada. El templo santo y hermoso donde nuestros antepasados te alababan fue incendiado y todas las cosas hermosas quedaron destruidas. Y versículo 12. Después de todo esto, Señor, ¿aún rehusarás ayudarnos? Claramente sigue este reproche del profeta Isaías representando al pueblo de Israel, reprochándole y reclamándole a Dios y sobre todo eso, casi exigiéndole que los salve, exigiéndole que los libre. Y versículo 12 nuevamente dice, después de todo esto, Señor, ¿aún rehusarás ayudarnos? ¿Sí? Y esto me hace recordar mucho con Job, que tanto Job como sus amigos de repente están hable y hable y hable desde capítulo 2 en adelante hasta, veamos, capítulo 10, capítulo 20, capítulo 30 y los últimos capítulos de Job. Es cuando aparece Dios y les dice, a ver, ¿quién es ese que anda hablando puras tonterías? ¿Sí? Y es precisamente lo que pasa ahora. Capítulo 65, desde el primer versículo dice, el Señor dice, ahora interviene Dios. Ya te hablé, ya escuché la oración de Isaías que habla en representación del pueblo de Israel, reprochándole y reclamándole a Dios del por qué Dios los ha abandonado, por qué ha permitido que les pase todas esas situaciones. Y ahora Dios contesta. El Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba.
aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Porque si nosotros recordamos cuál era la situación espiritual de Israel, lo menos que hacía era buscar a Dios. Y tenían sus lugares de adoración, buscaban a otros dioses, los dioses de otras naciones, ¿sí? Y el pueblo de Israel lo que menos hacía era ponerse a cuentas o buscar a Dios. ¿Me expliqué? Y Dios con justicia y Dios como la persona y como el varón que es, enfrenta a su pueblo o le contesta a través del profeta Isaías y le dice, pues estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. ¿Sí? Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Y esa era la situación del pueblo de Israel. De hecho, inclusive dentro del reproche que el profeta Isaías hace, versículo 7 del capítulo 64, vamos al capítulo 64, versículo 7, ya estamos ahí, dice, sin embargo, nadie invocaba tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. La misma reclamación del profeta Isaías de parte del pueblo de Israel hacia Dios, ellos mismos reconocen que ellos mismos no invocaban el nombre de Dios, ¿sí? Y entendían que por eso Dios los había dejado. Y dice, y nos entregaste a nuestros pecados. Y aún así se atreven a decir, versículo 12 del 64 dice, después de todo, Señor, ¿aún rehusarás a ayudarnos? ¿Sí? Y regresamos al capítulo 65. Nuevamente dice, versículo 2, todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Dios tenía toda la intención de ayudar y rescatar nuevamente una vez más a su pueblo. Pero su pueblo, ¿qué hacía? Simplemente se olvidaban de Dios. Versículo 3, todo el día, fíjense, todo el día me insultaban en mi propia cara. ¿De qué forma? Al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y a quemar incienso en altares paganos. Versículo 4. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Versículo 5. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Hasta ahí le voy a dejar. Dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. ¿Se dan cuenta el nivel de hipocresía que llegaba el pueblo de Israel? Llenándose de idolatrías, adorando a otros dioses que no eran el Dios verdadero, adorando precisamente todas esas imágenes, ¿sí? Y el pueblo de Israel insistía, insistía. Sin en cambio, haciendo eso, todavía se decían el uno a otro, dentro de esos rituales paganos, le decían al otro, hey, no te acerques a mí, ¿por qué? Porque yo soy santo, estoy limpio, me he purificado. ¿Pero ante quién? Ante Moloch, ante Baal, ante otros dioses, ¿sí? Pero no ante Dios. Todos estaban sucios y todos estaban manchados de su propio pecado, ¿sí? Y Dios está diciendo, ¿cómo se atreven ustedes a decir entre ustedes, yo soy más santo que tú? Y toda esa idolatría, toda esa religiosidad que el pueblo de Israel vivía, ¿sí? Con los dioses de los pueblos paganos, dice, este pueblo es un hedor para mi nariz,
un olor irritante que nunca desaparece. Prácticamente Dios está diciendo, me aborrece, me apesta, me da asco las acciones que tú, Israel, estás haciendo. Y esto es tremendo porque si Dios pudo ver en su pueblo Israel la forma en la cual ellos vivían, la forma de cómo ellos se expresaban entre uno con el otro, en la forma en cómo llevaban su aparente religiosidad para con Dios, Dios se asqueaba, ¿sí?, de la vida del pueblo de Israel. Ahora nosotros, como cristianos, tomando este ejemplo del pueblo de Israel o mal ejemplo del pueblo de Israel, nosotros también podemos estar cometiendo acciones que son repugnantes para Dios y tenemos que tomarlas en cuenta, pensando que somos muy santos, pensando que somos los hijos de Dios, pensando que somos de la familia de Dios, pensamos que, uy, pues ya la salvación ya la tengo, ya nunca la voy a perder y voy a hacer de mi vida, voy a vivir la vida loca, voy a vivir mi vida como a mí se me antoje y se me dé la gana. Pues no, a lo mejor esa es la gran evidencia de que nunca has sido cristiano y nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué? Porque tu vida no la has cambiado. No has dejado que Dios cambie tu vida. Nuevamente, este pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparecerá. Versículo 6 dice lo siguiente. Miren, nuevamente, ¿quién está hablando? Dios. Miren, tengo escrito mi decreto delante de mí. No me quedaré callado. Les daré, y ahí pongamos atención porque dice, les daré el pago que se merecen. Y reafirma, sí, les daré su merecido. Dios se da cuenta de la actitud del pueblo de Israel que tiene para con él. Y no es de que Dios sea que esté castigue y castigue y castigue a su pueblo nada más porque sí, sino Dios sabe el contexto y recordemos que Dios es justo y como Dios es justo, sabemos que Él no hace injusticia y como Dios no hace injusticia, sabemos que sus juicios son justos y le da a cada persona lo que se merece. Si una persona cree en Dios y confía en Dios toda su vida, Dios le recompensará por su fidelidad. Pero si una persona desconfía de Dios, que prefiere estar buscándolo, haciendo el mal, que prefiere ignorar a Dios, que prefiere acercarse de Dios, Dios le va a dar lo que se merece, sea bueno o sea malo, porque Dios es justo. Después dice, versículo 8, en adelante dice, pero no los destruiré a todos, dice el Señor. Tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas, y alguien dice, no las tires todas, algunas de ellas están buenas. Asimismo, no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán y mis siervos vivirán allí. Así como hemos visto que Dios es justo y a cada quien le va a dar conforme corresponda, sabíamos y también sabemos por otros textos que también había gente contraria a la que hacía mal, también había gente que realmente buscaba a Dios. Y es aquí lo que Dios dice, conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá para que posean mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán y mis siervos vivirán allí.
En otras palabras, a estos que confían o que confiaron a pesar de los problemas y que reconocían del pecado que había en Israel, ellos en lo personal, ya no como Israel, sino como personas individuales, ellos sí seguían a Dios porque entendían quién era Dios. Ellos sí seguían y creían en Dios porque Dios les había dado promesas. Pero es ellos, no una nación religiosa, no una nación idólatra, sino todos aquellos que buscan a Dios de una forma verdadera. Y versículo 11 dice lo siguiente: pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo, y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino, ahora yo los destinaré a ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo, pues cuando los llamé, ustedes no me respondieron. Cuando hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Este grupo o este reino de Judá o de Israel simplemente sabían lo que Dios les desagradaba. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a hacer eso. Precisamente lo que Dios le desagrada, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y tristemente en la actualidad eso no es muy diferente. Cuando la gente sabe, es que eso le agrada a Dios, vamos a hacer lo contrario. Dios no le agrada que nosotros hagamos eso, pues vamos a hacer aquello. ¿Sí? Se amacha la gente, se digna la gente y está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, nuevamente, ¿cómo espera la gente ser bendecida por Dios? ¿Cómo espera la gente que Dios los bendiga, que los guarde, que los proteja, si la misma gente está en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo la gente se pone digna o cómo la gente dice, Señor, pero es que no me quieres salvar? Señor, no quieres que yo me acerque a ti. ¿Por qué me hiciste así? Señor, pues dame los elementos para que yo pueda acercarme a ti. Señor, dame las cosas para que yo me acerque a ti. De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿A quién esperaban? Al rey liberador, así como desde el tiempo de los jueces, como el tiempo de los reyes, siempre venía un liberador y salvaba al pueblo de Israel. Y eso lo tenemos bien entendido nosotros en la historia de Israel. Llega el Señor Jesucristo hace 2000 años y el pueblo de Israel, ¿qué esperaba? Que fueran liberados de la misma forma como todo a lo largo de la historia. Pero llegó un hombre que vino a rescatarlos de su pecado, principalmente, para que el pueblo de Israel saliera de ese círculo vicioso. ¿Sí? Dios ya no quería más salvarlo, liberarlo de los romanos y que más adelante otra vez volvieran a pecar. Dios quería salvarlos de una vez y para siempre. ¿Sí? Dios quería restaurar a su pueblo de una vez y para siempre. Pero ¿qué dice? Versículo 13 en adelante. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. Dios está haciendo una diferencia entre los que realmente buscan a Dios y los que no buscan a Dios. Dios sabe los corazones de cada uno de nosotros. Dios sabe cuando somos honestos y Dios sabe cuando nos acercamos a Él hipócritamente y religiosamente. A Dios no lo podemos engañar. Versículo 15. El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo, porque el Señor soberano los destruirá y llamará a sus verdaderos siervos por otro
nombre. Y ahí quiero remarcar eso. Y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. ¿Sí? Dios es justo. Y al malo, Dios le va a hacer que pague su maldad. Y al bueno, al que confía en Dios, Dios le permitirá muchísimas más bendiciones. Y esto nos recuerda, ya lo vimos la semana pasada. Quiero que regresemos a Isaías capítulo 56, versículo 5. Si recordamos lo que Dios le promete a los eunucos, fíjense lo que dice, otra vez lo vamos a repetir. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuevamente en Isaías capítulo 65? Que Dios le va a dar a sus siervos, ¿qué? Un nombre. Y ese nombre, comparado con el contexto de Isaías, tiene ese significado. ¿Cuál es? Que este nombre que les dará es un nombre eterno y que no desaparecerá. En otras palabras, todo aquel que confiese en Dios, que confíe en Jesucristo, que confíe a lo largo de su vida hoy en la actualidad, recibirá un nombre especial de parte de Dios y un nombre eterno. Lo hizo en el Antiguo Testamento y lo está haciendo hoy en la actualidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Dios dice, yo siempre estuve cerca, estuve atento para que clamaran a mí, estuve atento para poder ayudar. Pero yo te pregunto, ¿quieres ser ayudado? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios perdone tu pecado? ¿Sí? Cada persona tiene que ser consciente de que es pecador. Cada persona tiene que ser consciente de que Dios tiene un destino para los que creen en Él y para los que no creen en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios imparte su justicia. Queremos estar ante la presencia de Dios siempre en una vida eterna, recibiendo un nombre eterno de parte de Dios, o queremos ser olvidados para siempre en una muerte eterna, alejados de Dios. Eso es algo que tenemos que reflexionar. ¿Sí? A Dios nada, absolutamente nada se le pasa. Si somos religiosos e hipócritas, Dios se va a dar cuenta. Pero si somos honestos y limpios en nuestra relación con Dios, Dios también se da cuenta. ¿Sí? Tristemente, el profeta Isaías, en estos textos que acabamos de leer, pareciera ser una postura de, de, de reclamo a Dios. ¿Sí? Y no le podemos reclamar a Dios de la forma que somos. Nosotros tenemos que ser conscientes de la maldad que recibimos, es lo que merecemos. Es más, muchas veces la gente hasta le echa la culpa a Satanás, pero hay veces que ni Satanás tiene que ver con la consecuencia de nuestros malos actos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Oremos para terminar.